Muy buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga a todos y damos gracias a nuestro Señor que nos permite una vez más estar reunidos, aunque sea por estos medios, para compartir su palabra. Gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, todo lo que ha hecho en nuestras vidas y que seguirá haciendo, porque Él es un Dios que siempre se mantendrá fiel. Entonces, sabiendo el Dios que tenemos y lo que ha hecho por nosotros, hoy nos toca hablar un poco de lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús, desde que inició su ministerio público, pasaba de ciudad en ciudad llevando el mensaje de salvación y enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo. Ese enfoque de Jesús es la enseñanza que nosotros debemos mantener hasta la fecha. Debemos testificar de Cristo. El mundo está en tinieblas. Necesita la salvación, pero somos nosotros los responsables de llevar ese mensaje. La palabra de Dios nos dice: id y haced discípulos. Esto significa que debemos enseñar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad aquí en la tierra y debemos estar conscientes de llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. El mundo inconverso. Muchos están muriendo y se están yendo sin Cristo porque alguien no cumple su responsabilidad. Y eso somos nosotros, de llevar el evangelio para que otras personas sean salvas. Antes de su ascenso, Cristo nos dejó la gran comisión: llevar el evangelio a toda criatura. Y de esa responsabilidad vamos a hablar en esta noche. Como primer punto, ya leímos Romanos 10 del 1 al 17, pero yo quiero repasar nuevamente los versículos del 8 al 17. Romanos 10, versículos del 8 al 17. Dice la palabra de Dios así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y dice el 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué he leído estos versículos que son muy conocidos por todos nosotros? Cuando nosotros testificamos a una persona, acostumbramos a hablarle de versículos relacionados con la salvación. Y estos versículos, Romanos del 8 al 13, normalmente los decimos de memoria para informar a el inconverso que tenemos frente a nosotros de que debe tomar una decisión, de que debe confesar con su boca, que debe hacer una oración invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está muy bien. Dice Romanos 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es cierto. No he dicho que no se compartan estos versículos. Esto es cierto. Para ser salvo hay que creer y hay que confesar con la boca que Cristo es el Señor. Tienen que invocar el nombre de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo van a invocar a aquel del cual no han oído? Les hablamos de unos versículos, pero no les hemos explicado el evangelio. Muchas veces estas personas toman una decisión sin entender el mensaje de la cruz. Esto nos deja claro que no hemos estado haciendo el trabajo para lo cual el Señor nos tiene aquí. Tenemos que llevar el evangelio a ese mundo inconverso para que conozcan y entiendan el mensaje de salvación, para que conozcan y entiendan lo que significa la cruz de Cristo en beneficio de la humanidad, en el cual están incluidos ellos. Hay que hablar de Cristo, hay que evangelizar. Pero el problema está en esto, que no estamos cumpliendo con lo que Cristo nos dejó como tarea. Por eso el versículo 14 y 15 dice allí muy claro, 14 y 15, ¿cómo pues se invocarán? El 13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bendito sea el Señor. Queremos sacar una profesión de fe, pero la persona no conoce de Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está el detalle. Nosotros somos los responsables de llevar el evangelio a toda criatura, pero no todos lo estamos haciendo. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Cada persona que ha experimentado interiormente la salvación
por recibir a Cristo como Salvador personal es un testimonio potencial para que los inconversos vean la necesidad de tener también una relación personal con Cristo. Y se lo repito, cada creyente es un testigo potencial para que los inconversos conozcan y crean en nuestro Señor Jesucristo. Dice allá el libro de los Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, que también nos los conocemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Subraye la palabra, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y combino este versículo, ahora miren, 2 Timoteo 1:8. 2 Timoteo 1:8. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos avergonzar porque dice Hechos 1:8 que hemos recibido el poder por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquí no cabe excusa. Aquí no puede decir que yo no sé hablar, como dijo Moisés allá en Éxodo capítulo 3 y 4. Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Mi hermano, cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en ti. Ahora dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya tenemos el poder. Entonces, ¿por qué avergonzarnos de llevar el Evangelio de Cristo a las personas en el mundo que están muriendo sin Cristo, se están yendo al infierno porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo? Y si lo duda, mire todas las noticias todos los días a las 6 de la tarde y usted verá cuántos han fallecido en el día. Y póngase a pensar, ¿cuántos de esos se han ido sin Cristo? Y si no tienen a Cristo, dice la palabra de Dios, que irán al infierno. Hermanos, esto es serio. Este mensaje va muy en serio. Y este mensaje hay que repetirlo muchas veces para que entendamos de una vez por todas que somos los responsables de hablar de Cristo, de anunciar las buenas nuevas de salvación para que otros también sean salvos y puedan disfrutar de las bendiciones de Dios y de la vida eterna que está reservada para todo aquel que cree en Cristo como Salvador personal. Compartir el Evangelio es una necesidad, un deber y un privilegio que está reservado solo a los creyentes. Para ti y para mí es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Es una necesidad en dos vías. Número uno, como creyente, yo necesito hacer el trabajo para Cristo. Necesito bendiciones celestiales. Y cuando yo le hablo de Cristo a alguien, yo recibo bendiciones celestiales. Entonces, para mí es una necesidad también llevarle la palabra de Dios a otras personas. Pero es una necesidad para el mundo inconverso, porque se está yendo al infierno sin conocer el Evangelio de Cristo. Es una necesidad para ellos, para salvación.
y es una necesidad para nosotros, para bendición, por llevarle la palabra de Dios a otras personas. Pero también es un deber. Es un deber porque Dios no puede utilizar a los ángeles para proclamar el evangelio. Pero Dios quiere usar a los salvos, a los creyentes, y a los creyentes le ha reservado, le ha encargado la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo inconverso. Entonces, es un deber para nosotros llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y también es un privilegio porque, hermanos, somos privilegiados porque nos hayan encomendado esta tarea. Qué privilegio es servir al Señor. Qué privilegio es ser el encargado de llevar el mensaje de Dios al mundo. Qué privilegio, hermano. Y qué gozo da servir al Señor llevando su mensaje para que otros sean salvos. Analicémoslos de esta manera. Es un deber, es una necesidad, pero es un privilegio que nos ha dado el Señor a todos los que hemos experimentado la salvación. Entonces, es tu deber y el mío llevar el mensaje de la palabra de Dios a todo aquel que no conozca de Cristo. Debemos llevar el mensaje, el gran mensaje de salvación a toda criatura, para que oyendo conozcan y crean. Por eso la palabra dice aquí en el versículo 14, ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo invocarán el nombre de aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo van a creer si no lo han oído? Porque usted y yo no hemos hecho el trabajo que nos dejó Cristo antes de su ascenso a los cielos. ¿Cómo sabrán de Cristo tus familiares? ¿Cómo sabrán de Cristo tus amistades, tus vecinos, tus amigos, si nadie se los comunica? ¿Cómo lo van a saber? Y luego yo voy allá y les digo, es que tienes que recibir a Cristo en tu corazón. ¿Cómo lo van a recibir si yo no le he hablado de Cristo? No le he llevado las buenas nuevas, no le he llevado el mensaje antes. Estamos distorsionando el orden. Y queremos hablarle a alguien y sacarle una profesión de fe y después decimos que es salvo. No, hermano, la profesión no hace salvo a nadie. Hay que explicarles el evangelio para que entiendan el mensaje de la cruz primero. ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Y dice el versículo 17 allí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a tener fe en aquel si no han oído? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice aquí el versículo 17. Entonces, mis hermanos, tenemos una obligación, una responsabilidad. El Señor nos dejó esta responsabilidad antes de su ascensión al cielo. Él nos dejó por medio de sus discípulos la gran comisión. Él nos dejó la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Yo sé que muchos de ustedes se saben los versículos de memoria. Mire conmigo Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo.
Es un mandamiento, es una comisión la cual todo cristiano debe cumplir hasta el último día de su vida en esta tierra. La pregunta es, ¿está usted cumpliendo con esto, mi hermano? ¿Está usted cumpliendo con la gran comisión? ¿Le está llevando el evangelio al mundo inconverso, a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros? Para que oyendo crean, y entonces, y entendiendo, acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad que todos sepan que Cristo pagó por el pecado de la humanidad y que todos los que creen en él recibirán perdón de pecados y la vida eterna. No es difícil compartir esto, hermanos. No es difícil, pero tenemos que hacerlo. Me vas a decir en este momento, ay, hermano, es que usted sabe que estamos en cuarentena y no podemos salir. Y ahí dice, id. Le voy a decir algo, hermano. Hay que aprovechar las oportunidades. La hermana Shirley me mandó un listado de 16 familiares de ellas en Colombia. Y yo creé un grupo con esas 16 personas. Y desde aquí, todos los días le comparto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí podemos hacer el trabajo. Sí podemos hacer lo que Cristo nos pide que haga. Compartir la palabra de Dios. Hoy en día hay cristianos por todo el mundo que se llaman discípulos en todas partes del mundo. Hay misioneros que están en todas partes del mundo llevando las buenas nuevas de salvación a aquellos que no han oído. El poder que dirige y guía a estas personas que sí están haciendo el trabajo alrededor del mundo y que pone a la iglesia de Cristo en acción es la fe. Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado. De manera, hermano, que no es usted. Nosotros somos el instrumento que el Señor usa para que nosotros llevemos el mensaje. Pero es el Espíritu Santo el que convence. Entonces no se preocupe si usted no sabe hablar mucho. No se preocupe si no sabe muchos versículos de memoria. Usted puede iniciar el trabajo de la gran comisión en este mismo instante. Solo tenemos que hacerlo. En la medida que usted crezca en su relación con Dios, Él le dará las oportunidades por un lado, le dará la fuerza y el discernimiento y la sabiduría por otro lado, para que usted pueda proclamar el mensaje del evangelio. Dice nuestro versículo en Marcos 16, 15 y 16. Id y haced discípulos. Esto significa que tenemos que salir a predicar. En alguna forma hay que hacerlo, sea virtual o sea físicamente. Porque si salgo al supermercado, entonces yo sí puedo salir a compartir la palabra a alguien. Es un mandato. Es más que testificar. Es enseñarles lo que el Señor dice en su palabra. Que el hombre está perdido sin Cristo. Eso lo dice la palabra. El hombre sin Cristo está perdido. Pero también hay que explicarle la condición y lo que hizo Dios. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo amado para salvar a la humanidad. Esto hay que explicárselo a la gente. Debemos salir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros recibimos esta noticia en algún momento de nuestras vidas. Entendimos el evangelio, aceptamos a Cristo y somos salvos, pero somos deudores. Somos salvos, pero somos deudores. Pablo
dirigiéndose a la iglesia de Roma, en Romanos 1:14, dijo lo siguiente. Romanos 1:14. Dice la palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo tenía una carga. Se sentía que estaba en deuda con los hermanos de Roma, pero le dice: pronto estaré listos para ir y compartirles el evangelio. ¿Cómo está usted con esto? Si somos deudores, ¿cuándo va a comenzar usted a trabajar para no ser deudor de todo ese mundo inconverso y que muchos se están yendo al infierno? Mire Lucas capítulo 8 y versículo 5. Lucas 8:5, lo que nos dice la palabra de Dios allí. Lucas 8:5. Dice la palabra de Dios: y el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nació, pero se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El sembrador salió a sembrar su semilla. Es una orden. Es un imperativo. La gran comisión es un imperativo. No es si puedes o no puedes. Hay que hacerlo. Hay que salir. Hay que llevar el mensaje. El agricultor sale a buscar la tierra, la prepara y siembra la mayor cantidad posible de semillas. El pescador sale al mar y echa la red donde hay peces. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Debemos salir a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. El hecho de que una parte de la semilla no produzca no es culpa del fiel agricultor, o en este caso no es culpa suya, ni es culpa de la semilla. Los resultados dependen de la condición del terreno donde la semilla cae. Entonces, lo que sí tenemos que hacer nosotros es cumplir con la responsabilidad de esparcir la semilla, la palabra de Dios. Cuanto más semilla llevemos, mejor, para que más personas conozcan del mensaje de Cristo. Cuanto más semillas sembremos, más grande será ese 25% de que habla aquí la palabra de Dios. 4 partes, pero una de ellas cayó en buena tierra. Así que mientras más semillas siembra, más es la oportunidad de que más personas se salven. Cumpla con su responsabilidad. Si alguien oyó y no creyó, no se desaliente, no se desanime, porque no es culpa suya, ni es culpa de la semilla. La palabra de Dios es el terreno donde cayó la semilla. Así que usted y yo tenemos que hacer el trabajo. Dice el versículo ahí de Marcos 16, en el versículo 16, dice allí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los salvos tienen que ser bautizados. Esto no quiere decir que el bautismo salva. No es eso. Sino lo que salva es Cristo, la gracia. Cuando aceptamos a Cristo por fe, Él nos salva. Pero nosotros, como parte de la gran comisión, tenemos que dar un seguimiento a esas personas hasta que estén dispuestos a bautizarse como un paso de obediencia, como testimonio público de su fe en nuestro Señor Jesucristo. La comisión no termina con testificarle a alguien. La gran comisión no termina con sembrar la semilla. La comisión termina cuando esa
nueva persona comience también a dar fruto. Los que rechazan la palabra, dice ahí, serán condenados. Pero por eso no la voy a predicar. No, hermano. Vuelvo y te digo que es imperativo. Hay que llevar el mensaje. Unos van a creer y otros no. Pero nosotros tenemos que perseverar para que haya más personas que vengan a los pies de Cristo. Y aquí es donde está, donde fallamos continuamente nosotros los cristianos. Le hablamos a alguien de Cristo, acepte o no al Señor como Salvador personal, lo abandonamos, no lo visitamos más. Y si va a la iglesia, no nos juntamos con ellos y les exhortamos para enseñarles un discipulado. No le damos seguimiento y esa es una gran falla de nosotros, porque no estamos cumpliendo con la gran comisión. Ya le llevaste el evangelio, ya le testificaste, aceptó al Señor, fue a la iglesia y de ahí tú no haces más nada, no has terminado con la gran comisión. Debes darle seguimiento, debes darle un discipulado. Si no va a la iglesia, debes exhortarle, llamarle, exhortarle, visitarlo para ver por qué no fue a la iglesia. Pero debes continuar con este plan hasta que esa persona comience a crecer y a dar frutos también, y será de bendición aún para tu cuenta que tienes en el cielo. Hagamos el trabajo, hermano. Tenemos una gran comisión que hacer. Nosotros apoyamos a muchos misioneros en todas partes del mundo, pero nosotros no podemos ir a otras partes a predicar la palabra de Dios. Pero sí podemos apoyar a misioneros también. Sí podemos apoyar a misioneros. Pero donde tú estás también es un campo misionero. Nada más tienes que mirar alrededor de tu casa, salir de la puerta y mirar afuera. Ese es un campo misionero. Llegas al trabajo y la mayoría de los compañeros son inconversos. Ese es un campo misionero. Llegas a la universidad y la mayoría de tus compañeros son inconversos. Ese es un campo misionero. Comienza ya a sembrar la semilla. Comienza ya a hablar el evangelio de Cristo y luego le testifica. Entonces la persona, conociendo el evangelio, estará en disposición de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Cristo es nuestro ejemplo. Somos discípulos de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Miren lo que nos dice Marcos. Miren lo que nos dice, Mateo 9. Miren lo que nos dice Mateo 9. Capítulo 9, versículos 35 y 38. Mateo 9, 35 al 38. Dice la palabra de Dios aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, note, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahí tenemos el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo recorría ciudades y aldeas enseñando, dice allí, y predicando el evangelio del reino. Eso nos enseñó él. El Mesías había llegado para salvación del mundo y él mismo nos da el ejemplo de que hay que salir a predicar. Notamos que él veía las multitudes y se compadecía porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Estaban dispersas. Así está el mundo hoy, hermanos. El mundo está disperso.
sobre todo en momentos en que muchos están sufriendo por la pandemia, necesitan de Cristo. ¿Siente usted compasión por estas almas perdidas? ¿Usted no siente tristeza cuando dicen en las noticias 45 muertos? Y usted no se ha puesto a preguntar cuántos de ellos se han ido sin Cristo. Hermanos, sigamos las enseñanzas de Cristo. Muchas personas están listas para entregar su vida a Cristo si alguien les muestra el camino. Y ese es el trabajo suyo y mío. Mostrarles el camino al cielo a través del Evangelio. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Está usted dispuesto a mostrarle el camino al mundo inconverso? ¿Está usted cumpliendo con la gran comisión? ¿Está usted enseñando el Evangelio? ¿Está hablándole a sus vecinos? ¿Le está hablando usted a sus compañeros de trabajo? ¿Le está hablando usted a sus compañeros de la universidad o del colegio? Si no es así, hermano, usted no está cumpliendo con la gran comisión. Todavía las iglesias podemos hacer más. Podemos hacer más para evangelizar y no es necesario salir del país. Solo tiene que salir de su puerta en su casa y todo afuera será un campo misionero para sembrar la semilla. Siembre la palabra de Dios. Miles mueren diariamente sin Cristo, sin salvación. Pero los obreros, dice aquí Jesús, que los obreros son pocos. Rogad al Señor para que envíe más obreros a la mies. Y yo te digo, en esta noche, no tan solo ores, sino decide tú ser un obrero más que lleve el mensaje de Cristo a esas personas que se están yendo al infierno porque tú y yo no estamos haciendo el trabajo. Cada vez más cristianos se niegan a predicar el evangelio. Menos cristianos entienden la responsabilidad de anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Es triste, pero de cada iglesia, cada vez el número es más reducido de aquellos hermanos y hermanas que están dispuestos a salir a llevar las buenas nuevas de salvación. Estamos cómodos y no nos importa con el que se está yendo al infierno. Tenemos que cambiar de actitud y entender que es nuestro deber, nuestra responsabilidad y que es un privilegio llevar las buenas nuevas al mundo inconverso. Si usted no le gusta testificar, es porque usted no está siguiendo a Cristo. Ya vimos el ejemplo de Cristo, porque usted no está siguiendo a Cristo. Porque si usted sigue a Cristo, estaría en este momento también trabajando para traer más almas a los pies de Cristo. Dice allá el proverbio que el que gana almas es sabio. Sí, yo creo que se lo sabe de memoria, hermano. El que gana almas es sabio. ¿Está usted mostrando su sabiduría? Llevando la palabra de Dios para ganar almas para Cristo. Y recuerde que usted es un instrumento. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Pablo entendió muy bien este mensaje. Y Pablo lo dice muy claro. Su situación si no llevaba el mensaje al mundo inconverso. Quiero que me acompañe y con esto termino esta enseñanza que me acompaña primera a los Corintios capítulo 9, primera a los Corintios capítulo 9 y versículo 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Noten
porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Ay de mí. Pablo lo entendía muy claro. Él entendió su responsabilidad. Por eso él, aunque sufrió mucho en prisiones, en azotes, naufragios, hambre, desnudez, persecución, él nunca dejó de predicar el evangelio porque él estaba muy claro en esto. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Y es la carga que yo quiero que tú quedes en esta noche, que tú te quedes con esta carga y repitas como Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Siente usted también esa carga? Si usted siente esa carga, salga y hágalo mañana mismo. Salga y anuncie el evangelio. Ay de mí significa: ¿cómo me verá mi Señor si me encuentra que no estoy haciendo el trabajo para lo cual me tiene aquí? ¿Cómo me verá el Señor si cuando me venga a buscar, Él sabe que yo no estaba cumpliendo con la gran comisión? Y por supuesto que lo sabe. Pero ¿cómo le voy a mirar yo a la cara de mi Señor? Y vamos a estar cara a cara. ¿Cómo voy a mirar yo a mi Señor si no estoy cumpliendo con la gran comisión? Recuerde, cuando se haga las preguntas de Romanos 10, 14 y 15, cuando se haga esas preguntas, mire su responsabilidad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pregúntese eso. ¿Cómo invocarán el nombre de Cristo si no han oído de él? Porque usted y yo no hemos llevado el mensaje. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Oremos porque haya más obreros para la mies, pero usted mismo decida en este día ser un obrero, un predicador, un evangelizador, para que muchas personas escuchen de Cristo y vengan y doblen su rodilla delante de él y sean salvos. Que Dios les bendiga.